A ver, ¿qué opinas, Iván García, colega, periodista, analista político de este tema? ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, ¿ninguna sorpresa o sí? Que No, hayan estas ninguna conversaciones, no sorpresa, sé. Pamela, en realidad. Lo que hemos visto en el tramo final de la legislatura que ha acabado recientemente nos refleja de que hay una convergencia y una confluencia entre sectores parlamentarios diametralmente opuestos que básicamente lo que están haciendo es atender las agendas particulares, personales, partidarias, afectando la institucionalidad democrática, Además. como de hecho lo han demostrado votaciones relevantes como la que definió la elección del defensor del pueblo, la norma por la cual se han recortado los plazos para los procesos de colaboración eficaz, la ley que debilita o menoscaba los mecanismos de interdicción para enfrentar o combatir la minería ilegal, la norma por la cual también se ha afectado a la Procuraduría General del Estado, la norma por la cual también se ha dispuesto el nombramiento automático de profesores y un largo etcétera, hasta evidentemente votaciones como la inhabilitación de Zoraida Ábalos, y además las que hemos visto también en la Comisión de Ética blindando a los mochasueldos o a varios de ellos. Entonces, evidentemente hay una convergencia y una confluencia entre estos sectores tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, cuyos voceros vienen desde hace ya varios días explorando la posibilidad de que finalmente puedan conformar una lista conjunta para la mesa directiva del Congreso. Y creo que eso es lo que finalmente nos termina dejando como saldo el comportamiento de todas estas agrupaciones en la legislatura que acabó. Se perfila, asoma un encuentro de lista conjunta entre estos sectores tan contrapuestos para evidentemente tener el control de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y eso, entonces, en perspectiva, o sea, prospectivamente, no nos da una esperanza de que la producción legislativa mejore, sino que incluso pudiera empeorar, o pudieran ya, con izquierda y derecha, conformando la mesa directiva, pudieran avanzar en lo que sí considero que es más trascendente, y aun cuando este sea un Congreso muy deslegitimado, pues es su función constitucional hacer las modificaciones a la Constitución que nos permitan mejorar la calidad de la representación, la reelección de los parlamentarios, por ejemplo, la bicameralidad, y antes que eso, fortalecer los sistemas democráticos internos a la interna de los partidos, o sea, que realmente exista vida partidaria. O sea, esas cosas en las que todavía hay desencuentros a la hora de estar juntos en la mesa directiva, ¿pudieran prosperar o todo pudiera ser, siempre todo puede ser empeorar ciertamente, más en el Perú? La verdad, Pamela, es que esa agenda de reforma política que has referido, me parece que tal y como se ha desempeñado esta convergencia o confluencia de agrupaciones o representaciones parlamentarias, es básicamente un conjunto vacío a futuro. Yeah. Creo más bien de que la agenda que comparten hoy por hoy estas agrupaciones que están confluyendo en el Parlamento apunta más bien a seguir desmontando, afectando o desbaratando instituciones democráticas importantes, como por ejemplo la posibilidad que ya tiene un proyecto en curso o en ciernes relativo a la posibilidad de someter a juicio político a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones. Eso evidentemente creo que nos sigue anunciando de que la agenda no va a ser por reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática, sino más bien todo lo contrario.
Y esto último que mencionas es muy peligroso porque ya venimos con los antecedentes en el tema de los procuradores, ¿no es cierto? Y venimos con el tema de Zoraida Ábalos. Yo conversé ayer con el doctor García Toma, abogado constitucionalista, siempre muy consultado en el Congreso, muy respetado. Y él decía que sí, su interpretación es que sí estaba debidamente motivada la sanción, el juicio, el proceso constitucional contra Zoraida Ábalos y su destitución. Yo sigo pensando, y no soy abogada, Iván, pero sigo pensando que es un precedente muy peligroso, porque es un juicio político para inhabilitar a una autoridad de otro poder del Estado. Tal cual, Pamela. Mira, se puede discrepar o se pueden tener reparos con la decisión de Zoraida Ábalos respecto de la investigación que dispuso y al mismo tiempo suspendió con relación a Pedro Castillo cuando ejercía la presidencia de la República. Pero lo que no se puede, sin lugar a dudas, decir es de que la fiscal Zoraida Ábalos actuó con criterio y conciencia, actuó de acuerdo a la discrecionalidad, a la autonomía y a la independencia que le confiere, ¿no es cierto?, la Constitución y la Ley General del Ministerio Público. Es decir, podemos tener diferencias o discrepancias eventualmente con esa decisión de Zoraida Ábalos, pero ella aplicó un criterio discrecional, de independencia, que está amparado evidentemente en la Constitución y en la Ley del Ministerio Público. Me parece que la inhabilitación de Zoraida Ábalos evidentemente vulnera la autonomía del Ministerio Público y por eso es que un grupo de fiscales en número importante ha solicitado a la Corte Suprema, a la Sala Plena de este Poder del Estado, que se pronuncie sobre lo ocurrido con la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Lamentablemente, la semana pasada, esta Sala Plena de la Corte Suprema se suspendió sin llegar a un acuerdo y esperemos que en los próximos días finalmente se pronuncien de manera clara y firme sobre las implicancias que tiene esta decisión parlamentaria con respecto a la fiscal suprema Zoraida Ábalos, ¿no? Este proyecto de someter a juicio político las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones va en la línea de la versión de la que Keiko Fujimori tomó distancia y luego ha retomado de la posibilidad de que hubiera existido un fraude. Entiendo que hay un sector del electorado que sigue creyendo que Pedro Castillo ganó las elecciones porque hizo fraude en mesa. No se demostró en concreto. Pero ahí está la raíz de este problema y es bien complicado, veo yo, nuevamente someter a un juicio político a otro poder del Estado independiente, que es el Jurado Nacional de Elecciones y las autoridades encargadas de ejecutar elecciones, convocarlas y ejecutarlas. ¿A qué peligro se entraña todo esto, como tú has dicho, el desmontaje de las instituciones que garantizan la democracia? ¿Qué peligro se entraña? Bueno, porque quizás hoy a quienes van en la línea fraudista dirán en buena hora porque se castiga este jurado que permitió el fraude. ¿Qué nos puede esperar nuevamente mirando hacia adelante? Bueno, si sale o sacan adelante este proyecto de ley por el cual se abre la puerta para someter a juicio político a titulares de organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente se estará colocando una espada de Damocles sobre los máximos representantes, ¿no es cierto?, en materia electoral del país, y eso evidentemente significa una afectación tremenda, enorme, sobre, digamos, uno de los asuntos o aspectos principales de una democracia, que es la independencia de los organismos electorales, tanto para el desarrollo de los procesos electorales como para resolver en su calidad de tribunal electoral, que es la que tiene también el Jurado Nacional de Elecciones, controversias relativas a el sufragio o los comicios. Entonces, evidentemente, por eso es que la Constitución del país, la vigente, establece claramente de que los miembros titulares del Jurado Nacional de Elecciones no están sometidos a juicio político. Es obvio cuál es el objetivo, la razón de ser de excluir de un juicio político
a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En otras palabras, se trata pues de preservar a estos integrantes del máximo organismo electoral de cualquier tipo de presión, amenaza, etcétera. Esa es la razón de ser de que estén exonerados del juicio político. Sí, sí. Perdón, te interrumpí. No, digo, ir a contracorriente de este precepto constitucional sin duda significa una grave afectación al sentido y a la naturaleza democrática del régimen, ¿no? Y en esa línea, esa es la actuación del Congreso de la República frente a la cual el Ejecutivo no veo reacción. Bueno, ayer ya el premier Otárola, no sé si ayer ha dicho que estos proyectos de ley que van a ser aprobados por insistencia, está haciendo un llamado a la reflexión en el Congreso, porque refiriéndose al tema, por ejemplo, de la colaboración eficaz o el nombramiento de profesores, ¿no? en el magisterio, pero no veo digamos, una actuación más enérgica frente a lo que está haciendo el Congreso. Y entonces parece pues que al final del día lo que percibimos cuando se encarpetó el tema del adelanto de elecciones, vamos todos tranquilos hasta el 2026. Ya después lo que venga después, pobres los peruanos otra vez parados al borde del abismo a ver entre quiénes tenemos que elegir. Sí, escuché lo que señaló, refirió el premier Otárola hace unos pocos días, pero me parece que él apuntaba a aquellas normas aprobadas por insistencia en el Congreso relativas a asuntos o materias que afectaban la caja fiscal, el presupuesto, el gasto o la estabilidad macroeconómica. Casi lo estoy citando literalmente. No apuntaba, hasta donde sus palabras dejan saber, a estas normas como la de colaboración eficaz o como la de la Procuraduría General del Estado o la que ha afectado la lucha contra la minería ilegal. Es decir, el paquete de normas que ha afectado la institucionalidad democrática del país, claro, no parece estar dentro del radar de este paquete de acciones de inconstitucionalidad que el premier Otárola ha anunciado. Cabría ver si en los próximos días incluyen alguna observación respecto de estas normas tan controvertidas como la de colaboración eficaz. Deberían, porque tiene pronunciamiento en contra del Ministerio de Justicia en colaboración eficaz y del Ministerio de Educación en el tema del nombramiento de maestros, ¿no? O sea, debería haber algo más, ¿no? Es lo que cabría esperar, claro, ciertamente, Pamela, pero me parece que en este tipo de asuntos o de materias que tienen que ver con institucionalidad democrática, el Ejecutivo ha optado por ponerse de costado. Por ser un convidado de piedra, ¿no? Mirar a los costados y no abrirse un flanco de confrontación con el Congreso. En alguna medida se entiende, ¿no? Desde una perspectiva política, la actitud del Ejecutivo, habida cuenta que no tiene ni partido, ni bancada, y está, obviamente, en las encuestas con una opinión pública que desaprueba a la presidenta Boluarte con 80%. Entonces, evidentemente, sí entiendo o explico de que el Ejecutivo en realidad está huérfano, desarmado, frente a estas agrupaciones o representaciones parlamentarias que han convergido, como ya he señalado, ¿no?, en esta línea o cruzada por desmontar una serie de normas o instituciones, además con un hilo conductor común, Pamela, ¿no? Que a veces lo manifiestan, a veces lo expresan, está ahí, se puede encontrar en las redes sociales a través de las manifestaciones de líderes como Vladimir Cerrón y otros, ¿no? Y es que están desmontando, desbaratando, desarmando lo que muchos de ellos llaman, ¿no es cierto?, la penetración caviar que ha habido en el Estado peruano. Entonces, se han construido este fantasma, ¿no es cierto?, de lo caviar, de la conjura caviar,
Y es por ahí donde también convergen, ¿no?, estas fuerzas tan contrapuestas como son Fuerza Popular y Perú Libre. Y evidentemente el Ejecutivo ha decidido, como ya he señalado, no abrirse un flanco de confrontación y de colisión con el Congreso, aunque podría, ciertamente, Pamela, por un criterio de deber democrático, institucional, observar, creo yo, normas tan controvertidas y tan perjudiciales como esta que se ha aprobado con respecto a la colaboración eficaz, ¿no? Debería, porque si no, con esta actitud el Ejecutivo le estaría Sin dando la duda. razón a quienes hoy señalan que se está viviendo, o sea, quien está gobernando en los hechos es el Congreso de la República más que el Ejecutivo. O sea, que estamos Así es, en una especie Pamela. de dictadura del Congreso donde izquierda y derecha convergieron para ejecutar su agenda. Así es, Pamela. Por eso es que no resulta temerario pensar que evidentemente en los próximos días o semanas, acercándonos ya a 28 de julio, Claro. veremos, ¿no?, cómo avanzan eventuales negociaciones entre estos sectores tan contrapuestos, tan disímiles, de cara seguramente a conformar una lista compartida de cara a hacerse de la mesa directiva del Congreso. Creo que eso es lo que de alguna manera también nos ha dejado como saldo este tramo final de la legislatura, en la Correcto. que Fuerza Popular, Perú Libre y otras agrupaciones que también tienen intereses particulares, Claro. partidarios, que defender, ¿no es cierto?, terminan sumándose para finalmente mantenerse en esta cruzada que, como ya he dicho, pues evidentemente está afectando de manera grave la institucionalidad democrática en el país, ¿no? Iván, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por atendernos.